tenemos a Nicolás Araijo, gran analista, para pensar un poco dónde estamos parados en materia política en un año muy particular. Nicolás, bienvenido, ¿cómo andás? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gran gusto como Bueno, siempre. igualmente, igualmente. Vos sabés que, por supuesto, estarás mirando como todo el mundo en el ambiente las encuestas, ¿no? Estamos en plena guerra de encuestas, donde por ahora, después las encuestas, qué sé yo, viste cómo es esto, terminan la realidad siendo bastante distinta. Pero hoy por hoy dan un panorama muy, pero muy parejo en la provincia, ¿coincidís? Sí, como bien marcas, el escenario electoral a nivel de fuerzas partidarias está marcando una paridad entre lo que es el Frente de la Libertad Avanza y PRO con Fuerza Patria. Eh, lo que se está viendo como tendencia es que en la única sección electoral donde el peronismo estaría más fuerte sería en la tercera sección electoral, ¿sí? Eso sí se viene ratificando, hay encuestas que ya marcan una ventaja ahí, y en el resto te diría que hay paridad, y en algunas, como en la quinta sección electoral, de referencia a Mar del Plata, así como hay una diferencia importante para la Libertad. Eso es un primer escenario entre las dos grandes fuerzas. Y después tenés la dificultad que está teniendo, lógicamente, opciones de centro, ¿no? Opciones que no convergen con ninguno de estos dos. Se está evidenciando que al nacionalizarse la campaña están quedando con serias dificultades. Eso te diría que es otro de los elementos para ver, pero sí una paridad entre lo que es Fuerza Patria y la Libertad Avanza con el PRO. El escenario de paridad es un Sí, escenario victorioso para el gobierno porque hasta hace algún tiempo el gobierno decía que iba a sí, arrasar. Bueno, evidentemente esto no va a sí, ocurrir, o parece sí. que no. Pero digo, ¿un escenario de paridad es un éxito de todas maneras? Mira, yo creo que se puede dividir, esa pregunta es muy interesante, en dos posibles respuestas. La primera es que simbólicamente, fundamentalmente Kicillof es el que se está jugando mucho, porque ustedes piensen que hasta el momento en las elecciones legislativas, salvo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre triunfaron los oficialismos provinciales y con comodidad. Si en el caso de la provincia de Buenos Aires, en las legislativas, no es el caso, bueno, ahí ya Kicillof tendría un problema o algún tipo de cuestionamiento para lo que es al interior del peronismo también, y quizá con algún ruido interno con la cámpora que le viene haciendo ruido. Eso te diría por el lado del peronismo. Está claro que el gobierno, por su parte, nacional de Milei, también va a buscar hacer esa diferencia, ¿sí? Eh, Creería yo que para hacer una primera elección, con ganar, sea la diferencia poco o mucho, va a estar bien, más en un momento donde, curiosamente, la imagen del presidente está en baja, y está en baja importante. El tema es que no la está pudiendo capitalizar la oposición, pero realmente está en una imagen baja. Entonces yo te diría que ganar sería como un buen resultado, no importa tanto la diferencia. Ujú. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, un placer, como Hola siempre. Raúl, un gusto como siempre. Sí, sí. Vos sabés que te escuchaba y me interesaba saber, tal vez es algo difícil, es un poco jugar a hacer futurología, ¿no? Pero hay varios eventuales protagonistas de esta próxima elección. Me gustaría saber cuál es para vos, en principio, hoy, mañana, capaz que la foto es otra, puede ser más protagonista de todo. Estaba pensando, bueno, en Cristina y la cárcel, o Cristina y el Sí. balcón, o inclusive Cristina y esta cuestión del fideicomiso, del decomiso de su dinero, bueno, que seguramente va a tener cierto protagonismo. Los que no van a ir a votar pueden ser protagonistas. El centro con los gobernadores, inclusive la posibilidad de Somos Buenos Aires. Bueno, los insultos de Bien. Milei también, y posiblemente, bueno, claramente también la falta de liderazgos en la oposición y algunos chispazos por ahí. Sí. ¿Cuál puede Mira, de todo esto ser lo más sí. protagonista, lo que más injerencia tenga en el resultado final? Mira, a ver, voy por parte. En cuanto a los liderazgos que manifestás, lo que se vio, que es un hecho quizá distinto, es que quien ha subido la imagen positiva y ha disminuido la imagen negativa justamente es Cristina Fernández de Kirchner. Esto algunos analistas lo atribuimos a Mira. que el hecho de la presión generó cierto
posibilidad, y a veces hasta los respondentes que no manifestaban esa opción cuando se lo preguntaba, y creo que en ese punto hubo una pequeña capitalización. Todavía es alta porque es superior al 50%, pero pensemos que, por ejemplo, en general a Mauricio Macri, de imagen negativa, le da más del 60%. Cristina ya está en el rango más cercano al 52%, con lo cual hay una baja importante. Eso es un tema de dato con respecto a imagen. Diría que igual no es el peso de otros dirigentes, como pienso en Lula cuando estaba preso. En Brasil tenía mucho más peso desde ahí que lo que está manifestando tener Cristina, que sigue teniendo peso, pero me parece que en menor medida. Después, me parece que otros protagonistas interesantes para ver, como bien marcaste, son los gobernadores. Está claro que tienen un centro, un radio de poder que es interesantísimo, que son el Congreso, ¿sí? Y me parece que de ahí pueden pulsear, pueden generar una mirada, una atracción. Hace tiempo en la Argentina no se veía que de esta manera, una unión de gobernadores de diversos partidos que confluyan, digamos, en una causa, que en este caso es un armado político pensando en el 2025 y también en el 2027. Era más común quizá algún liderazgo de un gobernador que por su cuenta o con el partido. Pero ahora fíjate que están, La Iona, Puyaro, Nacho Torres son de 3 partidos distintos, sí, y están pujando desde entonces. Me parece que ahí tenés otra figura para ver también. Y en general, insisto, tercer punto, y para cerrar, intentando cerrar la pregunta, creo que el gran tema que hoy hay es que se viene registrando es que si bien no tenés ningún dirigente nacional con diferencial positivo, todos, absolutamente todos tienen diferencial negativo, lo que se observa es que la caída de la imagen de Milei y la caída de los porcentajes de aprobación al gobierno no terminan de capitalizarse, dado que no encuentran referentes en la oposición. Ese es el gran problema que hay. O sea, a la oposición le cuesta horrores generar algo nuevo. Entonces vos me decís, ¿pueden ser los gobernadores? Bueno, pueden ser. Hoy en día no están manifestando una opción competitiva. Digo competitiva, estamos hablando de que moje la oreja, digamos, por decirlo, se entiende, ¿no? Sí, sí. Es una opción que representa un 5 al 10%, pero quiero decir, sigue estando atrás. Sigue siendo el sello Milei atractivo en la opinión pública. Eso es lo que vienen manifestando por lo menos los estudios, ¿sí? Nicolás, ¿cómo pesan ciertas cosas que quizás no están vinculadas directamente a la campaña y demás, pero sí, obviamente, tienen un contexto político? ¿Cómo crees que pueden llegar a pegar en la opinión pública? Por ejemplo, en plena campaña aparece el tema fentanilo. Bueno, quizás tiene algún peso. El tema Libra, por supuesto, ahí sí, ya muy vinculado al presidente. ¿Esos temas pesan a la hora de la elección o no? ¿O van por el costado? Mira, es interesante tu pregunta. Yo creo que no tienen la magnitud del peso que una cuestión económica. Eso te diría, casi convencido, ¿sí? Digo, me parece que vos podés tener esas causas ahora. Si Milei tiene un problema con el dólar y empieza a haber aumento, como se estima que ya para agosto la inflación va a ser mayor, o sea, empiezan a registrarse ese tipo de inconvenientes, te diría que van a ser mucho más, tienen una capacidad de daño mucho mayor para el gobierno. Eso te digo antemano. Ahora, dicho esto, preguntamos por temas de corrupción, y bueno, la corrupción sigue apareciendo ahí como un fenómeno latente, como un fenómeno que, ¿sí?, está en el top 5 de los temas que la gente dice, bueno, acá hay algo que me preocupa, ¿sí? Con lo cual, yo creo que el escándalo Libre, y mismo vieron que se destrabó al final la comisión y todo en diputados. Me parece que si efectivamente no logra el gobierno evitar que salte antes de la campaña, puede ser peligroso, porque entre otras cosas hay, según investigaciones de colegas, ¿no? Estoy hablando de Altonamón, etcétera, hay un montón de investigadores que están planteando, bueno, situaciones bastante comprometedoras a priori. Esos son todas presuntos, obviamente la justicia tendrá después que actuar. Con lo cual te diría que el peso siempre de la corrupción tiene un margen, el daño por supuesto, nunca termina de ser del todo con respecto a lo que genera un daño sí económico,
que te diría que es lo que el gobierno tendría que estar. Mira, justamente ayer salió un informe muy interesante de la consultora Marta Reale y Real y Dala Consultores. Y ellos planteaban que para los respondentes el 60% manifiesta extrema preocupación por la falta de dinero, o sea, por no llegar a fin de mes. Y eso es un tema que se está registrando muchísimo. Por eso te digo, a mí me parece que lo económico sigue siendo, si bien hay como un orden en la macroeconomía que uno puede ver por el tema de inflación, etcétera, más controlada hasta ahí nomás, pero bueno, puede darse como ese éxito. Desde el punto de vista de la microeconomía, el ajuste empieza como la gente empieza a tener menor capacidad de tolerancia frente al ajuste, y eso me parece que ahí el gobierno tiene un inconveniente si no lo logra contener. Digo, y cierro, perdón, con esto, no me extendí un poquito, pero digo, esta idea de, bueno, veto todo igual, a mí me parece que por un lado puede mostrar coherencia, ¿no? Digo, bueno, el gobierno no se dé pena, ojo, porque, digamos, estás hablando de ingresos de sectores que te están pidiendo a gritos que se mejore el ingreso. Es una decisión riesgosa igual, desde todo punto de vista, más en un año así electoral a tan poco tiempo, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Sí, tal vez esto, bueno, se contrapone un poquito con la idea de que, como vos decías antes, del otro lado no hay nadie, y entonces, bueno, ahí empieza la balanza tal vez a inclinarse un poco. Me gustaría tu reflexión respecto de la estrategia del gobierno, donde claramente, lo hemos dicho y lo hemos visto ya desde hace un tiempo, es libertad o kirchnerismo, ¿no? O sea, nacionalizar la cuestión cuando en realidad la gente va a ir a votar para modificar un poco el poder legislativo, digamos. El poder legislativo, inclusive los legislativos locales, no van a poder modificar la realidad argentina en general porque van a votar por una cuestión claramente particular de cada distrito, ¿no? Eso está claro. Digo, ¿eso juega a favor o eso juega en contra? Porque en definitiva es poner a la gente en un lugar que después no va a votar por eso. No sé si me explico. No, está clarísima la pregunta y voy a tratar de ser lo más, digamos, analítico y pedagógico posible en la respuesta. Honestamente, yo creo que la gente, me parece que las campañas hoy en día están más en la mira de qué es lo que está esperando la gente, de escuchar, qué es lo que realmente se trata. ¿Se acuerdan? Quiero graficar algún ejemplo. ¿Se acuerdan en un momento en el debate, cuando era la legislatura porteña, cuando Horacio Rodríguez Larreta, cuando hablaba, en un momento hasta daba la impresión de que parecía que era una campaña jefe de gobierno? Quiero decir, porque él sentía que la gente quería escuchar eso. O sea, debates de propuestas, la otra vez se escuchaba gente indignada porque como que no hay propuestas. O sea, hace años que no tenemos campañas con propuestas. O sea, lamentablemente la gente o el electorado que está interesado en campaña, en escuchar, que ya no es todo, no es la totalidad, quiere no, tampoco se está preocupando demasiado. Es triste lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo de manera para festejar, pero lo que digo es un analista político, un consultor, a la hora de llevar adelante una campaña, se enfoca en lo que la gente quiere escuchar, y en eso lo que la gente quiere escuchar, y quiere escuchar que se está avanzando, no sé, contra la casta, vos decís, pero eso qué tiene que ver con un poder legislativo, pero gusta, mira, se avanza contra la casta, venimos por todo, digo, discursos que cuando los cotejás con una evidencia empírica quedan todos gozando porque realmente no hay sustento atrás, pero insisto, tiene más que ver con eso. Fíjense que, por ejemplo, cuando se plantea kirchnerismo o libertad y nunca más, o libertad nunca más, y esta idea de la provocación, primero por lo que representa simbólicamente ese nunca más, que no es del kirchnerismo. Bueno, vos viste que está con la misma tipografía que la tapa del libro que todos conocemos. Bueno, ¿no? Por eso, o sea, eso es una, te diría que hasta es, honestamente, es algo que va contra la idea de la democracia, porque el nunca más no es del kirchnerismo, es un gran error. O sea, el nunca más es de toda la sociedad argentina que dijo nunca más una dictadura militar. Pero digo, entonces esas cuestiones se van trascendiendo, eso es lo que quiero decir. Entonces termina pasando que, bueno, las campañas son de eslogan, de momentos económicos.
Y es más, te puedo asegurar que hay mucha gente está convencida que quizá vota, va a votar, como decís, ¿no? O un jefe de gobierno, o no sé, a un gobernador, y cuando dices, no hay mucha noción. Entonces, en ese sentido, no me queda ni la menor duda que la campaña va a ser nacionalización, eslogans. Fíjate que los candidatos, el candidato que encabeza la tercera sección electoral de La Libertad Avanza tiene un 80% de desconocimiento, que es el señor concejal de ahí de Varela. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué suma? Bueno, que Milei o kirchnerismo, o sea, no hay propuestas concretas, debates, y es algo que se viene evidenciando. Es difícil de entenderlo, pero es como se vienen planteando las últimas campañas políticas en general. Digo, no hay debates sobre cuestiones de forma, sino son cuestiones de relleno, de contenido, eslogans, que bueno, que hacen instalar y posicionarse a candidatos. Y no que más también que hay que aceptarlo, más allá de que nos guste o no, son efectivas. Claro, y vos pensás que también cada vez la ciudadanía sigue estando enojada con la política, desinteresada, y entonces se generan estas cuestiones que no se están encontrando mecanismos de ¿cómo explicarlo?, de enamoramiento hacia ese interés político de cambio. Entonces, y más si todavía no se concretan resultados económicos, la gente va a decir, pero son todo lo mismo. O sea, no, es muy difícil evidenciar una diferencia programática entre lo que puede ser privatizar algo o no, o alguna propuesta legislativa. No, lamentablemente eso en campaña ya es algo que, mira, esto yo siempre cuando pongo estos ejemplos pienso en Sartori, cuando él hablaba del Homo Videns, y él hablaba de el gran tema que hay cuando las campañas están dominadas por el marketing. Entonces lo que prioriza es la imagen, es la cultura de la imagen. Vos no estás debatiendo ideas, debatís una imagen, cómo se viste, qué se pone, si tiene una motosierra, si tiene un pantalón, no hay idea. Y eso es un fenómeno que se viene ya solidificando hace tiempo, lamentablemente. Sin duda. Nicolás, como siempre, un placer charlar contigo. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, perdón por el ruido, pero estoy justamente yendo a la facultad. Se escucha perfecto. Pero quería hablar con ustedes grande. Igual, así que abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Chau, escuchame, ¿estás ahí todavía? Se nos fue. ¿Nicolás? No, le quería preguntar si tenía algo que ver con Cereijo, con el gran goleador académico. Bueno, no lo sé, pero hay un el presidente de Racing que hizo el estadio era Cereijo, el que hizo el cilindro, es verdad. Mirá si estuve hablando con un hincha de Racing media hora. Bueno, ya está. No, creo que es de Independiente, creo que es de Independiente. ¿En serio? ¿Es de Independiente? Parece que sí. Bueno, bueno, entendió todo. Bueno, muy bien.